somos miembros de la Comisión Permanente de Seguridad Social de la Cámara de Diputados. Somos miembros de la Comisión Bicameral que estudia la modificación de la Ley de Seguridad Social y miembros de la Comisión Especial que conoce el anticipo del 30% de los afiliados a las AFP. Pero ahí me dijeron que ustedes tenían miedo de hablar de eso, porque entonces las AFP las van a poner en una línea negra y que como el gobierno se opone también a entregarlo y el gobernador, el Banco Central, usted lo van a poner en una lista negra, y estoy asombrado que usted tenga la disposición de hablar en público. Lo felicito. Gracias. Primero quiero, antes que nada, hacer un chin de preámbulo. Escuché al principio del programa cómo usted hacía magistral su participación como presidente del Senado y la persona que estuvo al frente de todo el recorrido por todo el país. Así mismo. Para entrada en vigencia de la ley. Eso fue descomunal lo que se hizo, como usted lo explicaba, algo desconocido totalmente para el país. No obstante a eso, entonces, entra la ley y el 9 de mayo del 2001, el día 10, se hace un acto en honor al doctor José Francisco Peña Gómez. Se decía que con la entrada en vigencia de la ley se pagaba la deuda social por la que el doctor Peña Gómez tanto había luchado. Sí, porque los diputados fuimos a la tumba de Peña y entonces yo como vocero le dije: Peña, por todas las cosas que tú luchaste, nosotros vamos a convertirla en realidad. La Ley General de Electricidad, la Ley de Seguridad Social, un listado de 18 leyes, y todas son leyes. Nosotros lo prometimos y se cumplió. Entonces, al presidente Hipólito le vendieron la idea de que no debía promulgar esa ley. ¿Tú te acuerdas, Frank, que la ley la aprobamos en julio y vinimos a promulgarla en mayo? ¿Pero por qué? Porque el presidente, yo notaba que el presidente Hipólito le huía y no quería promulgarla. Dije porque el 60% de los recursos del presupuesto iba a tener que dedicarlo a esa ley. Y es verdad, si los gobiernos cumplieran, esa ley fuera la salvación de todo aquí. Sigue. Gracias. Entonces, inicia el proceso de la promulgación de la ley, no entra inmediatamente la ley, pero en el 2001 empieza entonces el proceso de cotización para las AFP. 2001 no. No, en el 2003, perdón. Y doctor, entonces, en el 2006, para el proceso de entrar el Seguro Familiar de Salud, se hace una cumbre en una universidad muy famosa aquí y se desvirtúa totalmente. Totalmente. Y ese espíritu que se impregnó a la ley, esta es la ley más perfecta, que esta ley no hay que modificarla, si se aplica. Oigan, las felicitaciones que nosotros recibimos de las Naciones Unidas, porque Castillo, Fran, tú estabas ya con nosotros. No, bueno, pero tú seguías como asesor. Pero nosotros le pedimos asesoría a la ONU, al BID, a todo el mundo. Y nos felicitaron como una ley casi perfecta, pero los cambios que le hicieron, porque la ley contemplaba que entraría en vigencia plena 3 años después, porque había que crearle muchas instituciones. Entonces, no vamos a partidizar esto, porque no tiene sentido ya. Y además esto es una cosa tan de nosotros los dominicanos, que yo me siento hasta emocionado cuando veo que nosotros nos olvidamos de los jodidos partidos y nos ponemos a discutir una cosa que es de nosotros los dominicanos. Bien el Partido Reformista, bien el PLD, bien el PRD, bien el PRM, pero vamos a discutir eso porque tú vas a llegar viejo aunque no lo sea. Yo soy casi viejo. Entonces, vamos a hablar con responsabilidad, vamos a discutir las cosas como es. Adelante. Gracias. Entonces, ahí se cambiaron artículos de la ley en un pacto que se está haciendo por la Seguridad Social sin pasar por el Congreso Nacional. Se modifican artículos de la ley. El primer palo que se le dio a la ley fue la modificación o la eliminación del artículo 130, que es la conquista de las más importantes, que dice el 130 que se debe otorgar el 70% de los medicamentos ambulatorios. Exacto. Y ahí se aprobó entonces, sin pasar por el Congreso, dar 3,000 pesos. 3,000 pesos. Y ya luego, recientemente, se están dando 8,000 pesos. Pero eso no está en la ley, eso es ilegal, eso es inconstitucional.
Pero para entrar en materia, entonces quiero decir... No, tómate tu tiempo. Ok, perfecto. Entonces... Porque tú estás diciendo lo que el pueblo quería oír. Entonces, sigue diciendo. El artículo 130 que le manda a otorgar el 70% del valor de los medicamentos. Ese Consejo de la Seguridad Social dice... Del 2006. No, sí, dice, no, espérense, vamos a hacer un reglamento y vamos nosotros a otorgar 3,000 pesos para medicamentos. Pero esto no ha ido al Congreso, doctor, ingeniero, para modificarse. Y eso se ha aplicado transitoriamente desde el año 2006-2007 que entró el sistema hasta la fecha. Entonces, un chusco amigo mío hizo unos cálculos. Si le reclamamos eso a las ARS, nos deben 138,000 millones de pesos. Sin contar este año. Sin contar 138,000 millones de pesos se han cogido las ARS porque no han entregado lo que dice la ley, sino lo que ellos... Pero a mí me gustaría, y como usted lo acaba de decir, vamos a olvidarnos de los partidos políticos, pero el artículo 106 de la ley dice lo siguiente: el Estado Dominicano, a través del Consejo Nacional de la Seguridad Social, es el garante final del adecuado funcionamiento del sistema previsional, de su desarrollo, evaluación, recaudación periódica, así como del otorgamiento de las pensiones a todos los afiliados. En el 174 entonces habla que es el responsable de la salud también. Quiere decir que el único responsable que existe en esto es el Estado Dominicano. ¿Por qué? Porque ha delegado su rol a un consejo que es juez y parte de la ley. No, pero yo le voy a ayudar. ¿Quién es el presidente del consejo? El presidente del consejo es el ministro de Trabajo. ¿Y por qué él es el ministro? Para cumplir esos mandatos que la ley le da al gobierno dominicano. Entonces no puede alegar ignorancia, ni flojedades, ni acomodamiento. Y es como un hijo mío el que está ahí, Luis Miguel de Camps. Pero como hablamos, esto es de cuarto en mano y lo otro en tierra. Sí. Hay una situación, Castillo, ingeniero, colega, todo, y es la facultad de veto. Habla el diputado Botello. La facultad de veto. O sea, es una facultad... Pero ese será su turno. Sí. Como él va también, no lo marchites. Sí. No, yo para hacer esa parte del consejo. Vamos a usted. Lo que quiero es que antes que entremos en materia profunda, veamos cómo se ha desvirtuado la ley. Yo le quiero leer. Usted acaba de decir que se han enajenado 138,000 millones de pesos. Que se han dejado de entregar. Eso es lo que se han dejado de entregar, pero que se los ha llevado otro sector. No, que como no han entregado el 70% de los medicamentos, mal calculados, no sé cómo hicieron los cálculos, yo sé cómo hago los míos, pero me dieron ese dato anoche, me llamaron, Ramón, estamos trabajando aquí, ¿tú sabes cuánto han dejado de darle a los afiliados, a los pacientes, las ARS, por darle nada más 3,000 y ahora recientemente 8? 138,000 millones. Por otro lado, hay otro sector que se le han entregado más de 10,000 millones de pesos, y yo se lo voy a decir a usted aquí ahora. El artículo 119 de la ley dice lo siguiente, doctor: riesgo que cubre el seguro familiar de salud. El seguro familiar de salud comprende la promoción de salud, la prevención y el tratamiento de las enfermedades, la rehabilitación del enfermo, el embarazo, el parto, sus consecuencias. No comprende los tratamientos derivados de accidentes de tránsito. Doctor, la ley dice que no hay que pagar accidentes de tránsito, pero ese consejo inmediatamente llegó, creó un reglamento para pagar los accidentes de tránsito. Todo el que tiene un accidente de tránsito, ¿usted sabe a quién le cargan eso? A la cuenta de atención a la salud. Y se han pagado más de 10,000 millones de pesos desde que entró el sistema a accidentes de tránsito al FONAMAT, siendo violatorio del artículo 119, que especifica que esos accidentes serán pagados por la ley de seguro de seguro de vehículos.
Y entonces... ¿Y cuánto han dejado se han embolsillado los seguros? Los seguros, esa es la mejor pregunta. Si están cobrando una prima para cubrir accidente, entonces, ¿qué están haciendo con el dinero que cubre esa póliza? Y el seguro, entonces, el sistema de seguridad social tiene entonces que cubrir, y el Estado dominicano, porque también al que no tiene seguro, que tiene un accidente, entonces, o sea, un seguro privado, entra en el contributivo, en el subsidiado, y el Estado también tiene que cubrirle el accidente cuando ya está cubierto en una póliza de accidente de vehículo. Entonces, es lo que quiero que usted vea cómo se ha desvirtuado la ley en materia de salud, que en materia de pensiones lo veremos ahora, pero es también el mismo debacle. La ley es perfecta, la ley manda a hacer cosas donde nosotros tuviéramos un sistema de salud a la perfección, porque aquí se dejó algo suelto, y es que esta ley refiere entonces, le dio una ventana, una brecha a ese consejo para hacer normas complementarias. Y todo lo que no dice la ley o lo que dice lo han desvirtuado a través de resolución o a través de reglamentos. Y ese es el gran problema que tiene la ley de seguridad social hoy día. Las normas complementarias que la están haciendo los que son juez y parte, dueños de los negocios que están representados en el Consejo de la Seguridad Social. Entonces, dos cosas. Muchas personas me encaran y nos encaran a los que fuimos legisladores, y Frank incluido porque fue asesor, a los que hicimos eso posible, que somos los culpables de todos esos problemas que hay ahora. Y yo les respondo siempre, la ley fue casi, si se ha hecho una cosa bien hecha en este país, fue esa ley. Ahora, nosotros la hicimos, pero no la aplicamos, porque la misma ley contemplaba que se empezaría a aplicar 3 años después para crear las entidades que ella exige. Para darle turno a uno de mis compañeros. Quiero hacer. No hay problema. No hay problema. Okay, entonces, fíjese. Yo le respondo, eso fue una labor de zapa con un diseño maléfico de ese Consejo de la Seguridad Social del 2006, que le dio el tiro de gracia al sistema de la seguridad social. ¿Es eso cierto? Y desde entonces ha venido para menos, solamente... Digo, pero es cierto. Eso es cierto. No el consejo, el pacto que se hizo inicialmente. Bueno, pero ese que se materializó ahí. Ese pacto que se hizo por la seguridad social para la entrada de la ley fue mortal para la 87-01, mortal. Y hoy día entonces estamos pagando las consecuencias, porque desde ahí se deriva. Entonces, otra cuestión. Necesita el pueblo dominicano, si quiere tener calidad de vida, una reforma profunda al sistema de la seguridad social, tanto que nosotros hemos dicho muchas veces en este programa, que si el gobierno intenta hacer una reforma fiscal para aumentar más impuestos a la gente, no lo va a poder lograr, porque la oposición que va a surgir va a ser brutal. Que aproveche, si quiere hacer aporte al país para hacer la reforma a la seguridad social, porque se ha avanzado mucho en lo de salud y con poca cosa se puede garantizar aquí una salud total de cobertura 100%, totalmente gratis para todos. Eso está al punto de lograrse con un poco de esfuerzo. Ahora, que donde se tiene que hacer el gran trabajo es en las pensiones, porque ha sido asaltado. Y de esto, y usted ha hecho algo muy positivo aquí, que en vez de entrar a analizar el 30% de una vez, ha entrado a analizar lo más trascendente. Claro. Y es que tenemos el sistema asaltado. Entonces yo pienso que debemos dar un poquito más en esto y luego entrar al tema del 30%, de por qué en otros países se hace y le ha dado buen resultado, no ha creado inflación, ha creado crecimiento económico, y por qué aquí entonces
di que sería todo lo contrario. Mire, en materia de salud es tan grave lo que está sucediendo, y digo en materia de salud, y no me voy directamente a las pensiones, porque la salud es día a día. La salud está transcurriendo hoy. Las primeras pensiones de las AFP estarían en el 30. Sin embargo, la salud es continua, día a día. Pero si no diseñamos bien lo que vamos a recibir en el 30, va a pasar lo que pasó en Chile, tal vez con más muertos. Exacto. Y el Estado, dice la ley, que es el responsable de otorgar las pensiones. Aunque las AFP se estén llevando su dinero, el Estado es el responsable al final. Pero lo que quiero decirle es que en este proceso que estamos viviendo de una pandemia que está azotando a todo el mundo, la ley de seguridad social debió ir en auxilio de sus afiliados, ¿verdad que sí? Y entonces, ¿qué pasó? Hay una cuenta que se llama cuenta de atención a la salud. La cuenta de atención a la salud es la cuenta que maneja el excedente de todos los ingresos mensualmente por salud al sistema. Si el sistema en este mes debe 500 pesos y entraron 700, hay 200 pesos que quedan en esa cuenta. Y esa cuenta va acumulando ese dinero y llegó a tener en una ocasión alrededor de 9.000 millones. Pero ahora en enero del 20, esa cuenta tenía 7.200 millones de pesos. Llega la pandemia y entonces cierran todas las empresas. ¿Por qué? Llamamos a una cuarentena, a un proceso de estar todo el mundo en la casa, que ni salimos ni recibimos a nadie. Nadie va al médico porque tiene miedo de contaminarse, y hay inclusive un decreto que prohíbe que tú salgas a la calle. ¿Y qué hizo el Consejo de la Seguridad Social? Que resoluta que se le dé entonces servicio de salud a todos los afiliados que han entrado en el sistema FASE. A los recién nacidos aún no tengan un número de seguridad social, y a todo el que esté suspendido en su trabajo o haya pagado el mes de febrero, que se le dé servicio. Eso es lo que debe hacer un sistema de seguridad social. ¿Qué hicieron ellos? Que tomaron el dinero de la cuenta de atención a la salud para pagarle a las ARS, para que la gente que está en su casa, ellos cobraran el cápita de esas personas que están suspendidas, que no están yendo al médico. ¿Y cuánto se llevaron? Se llevaron 5.000 millones de pesos. Pero más lejos, se le pagaron 5.000 y pico de millones de pesos a las ARS de la cuenta de atención a la salud, que es la cuenta más importante del sistema, porque es la que tiene que ver con que a los médicos se le aumente el cápita, a los médicos que se van a huelga, que estaban en huelga el otro día, con que se aumente el valor de los 8.000 pesos, que es ilegal, pero que se aumente eso, que se aumente el 1.000.000 de pesos que dan para las enfermedades catastróficas. Esa cuenta se la llevó las ARS en este proceso. Y entonces dice la ley en el artículo 150 literal de dónde debió salir ese dinero. Si usted me lo permite, déjeme leerle este artículo. El 150 literal de dice: mire de dónde debió salir el dinero que se le llevó a los ahorrantes del sistema de seguridad social para pagárselo a las ARS. Dice: requisitos mínimos para acreditar como administradora de riesgos de salud ARS. Y dice lo siguiente: en el literal D del 150, contar con un seguro de garantía contra contingencias extraordinarias de salud y contra reclamo de los afiliados, proporcionar al número de beneficiarios cuyo monto mínimo será establecido por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales. Es un seguro que manda la ley obligatoriamente para operar, que debió pagar todas las pruebas, que las pagó el Estado. Primero pagó con el primer estado de sección, cuando Danilo creó, el PLD creó los FASE, la ayuda a los FASE, de 14.000 millones que se tomaron de riesgo laboral, 2.000 se depositaron en la tesorería de la Seguridad Social para las pruebas PCR, porque no las cubrían las AFP. Y entonces ahí dice que debe cubrirla. Ahí dice que tienen que tener un seguro. Ese seguro es que debió... esta pandemia que tenemos. ¿Y cuánto se llevaron por ese concepto mínimo? 5.000 millones de pesos. No, pero adicional a los... No, se pagaron los 2.000, se consumieron, y ahora ellas dicen que el Estado le debe 7.000 millones más. Quiere decir que solamente a las ARS en la pandemia, para prueba y servicio de internamiento, el Estado le va a dar 9.000 millones de pesos, cuando ellos debieron tener desde hace 17 años un seguro de contingencia para enfermedades extraordinarias. ¿Es el COVID una enfermedad extraordinaria? Claro. ¿Lo declaró pandemia la Organización Mundial de la Salud? Claro que sí. Pues, no más palabras. Ese es el sistema de seguridad social que estamos teniendo en la República Dominicana.
Vamos a hacer una pausa porque esto es un desastre y si el gobierno no se pone, como dice el pueblo, los pantalones, saldrá poco menos.